Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a ver el tema herederos de la Reforma. Todos heredamos algo, nuestros genes, una familia, o un auto, una casa, dinero, recetas de la familia, los hijos, herencia de Dios. Como cristianos, herederos de la Reforma, ¿qué heredamos? En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios. Heredamos nuestro bautismo como regalo de Dios. También el don de Dios de la Santa Cena recibimos de Él. Confesión y absolución. El ministerio público de la palabra, el oficio pastoral. Una congregación, una iglesia, el culto público. Y también recibimos de Dios la Santa Cruz. Así que vamos a repasar un poquito. Como herederos de la Reforma, ¿qué heredamos? La palabra de Dios, la Biblia, el sacramento del Santo Bautismo, el sacramento de la Santa Cena, las llaves, es decir, confesión y absolución, el ministerio de la palabra o ministerio pastoral, la oración comunitaria, el culto divino y la cruz, que es la teología de la cruz. Estas cosas heredamos de parte de Dios como herederos de la Reforma y que es nuestro. Vamos al primer punto, herederos de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿de qué hablamos exactamente? Hablamos de la palabra que primero nos habla del pecado que tenemos, el pecado de origen. Como dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Soy un pecador, un pobre y miserable pecador, esclavo del pecado, prisionero, y no puedo salvarme a mí mismo. Y esto es por obra del diablo, como primero que se apartó de Dios, la serpiente antigua, Satanás, pero también del hombre que se dejó seducir allá en el paraíso, en Génesis capítulo 3. Así que esta es nuestra triste situación. El juicio de Dios también nos condena. En Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así estamos parados delante del tribunal de Dios, culpables. Culpables por haber hecho trampa, haber robado, por ser egoístas, ser orgullosos, odiarnos unos a otros, pleitos, mentiras, desobediencias, falta de respeto a mis padres y también pensamientos malos. Somos también entonces merecedores de ser cautivos del diablo y del infierno. Como dice en Mateo 25, 41 al 43, en el juicio final, Jesús dice, como juez de Señor y vivos y muertos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Existe el diablo? Sí existe. ¿Existe el infierno eterno? Sí existe. Es el lago de fuego, es para todos los que han pecado, para vos y yo. Y no tenemos escapatoria, a menos que la palabra de Dios también nos diga otra cosa. ¿Cuál es el corazón de la Biblia? ¿Cuál es el corazón de la Biblia? ¿Y qué Cristo se revela allí, que viene a salvarme de todo esto? El Cristo crucificado en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 3 hasta el 6. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto precisamente es la reforma, el retorno al camino de Jesucristo. Como Él dice, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasa si uno se desvía del camino? Como en la ilustración, usted se encuentra aquí si no respetó las señales viales. El choque. Pero paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Si alguien se cayó del camino, puede volver al buen camino. Si la reforma es igual al retorno a Jesucristo, ¿sabes cómo le llamamos eso en la iglesia? Volver al camino de Jesucristo. Nosotros lo llamamos con una palabra muy especial. Se llama arrepentimiento. Reforma igual retorno a Jesucristo igual arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿no? Entonces la reforma es igual al retorno al camino de Jesucristo o retorno a Jesucristo, lo que es igual a arrepentirse. Arrepentimiento, metanoia se dice en griego. Como dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a volver al buen camino. Eso debes pedirle a Dios en oración, que Él te ayude a volver al buen camino siempre, aún como cristiano cada día arrepentido, porque en nuestro mundo encontramos falsos líderes religiosos, hambre, lujuria, excesos carnales, odios, peleas, asesinatos, chismes, accidentes, gula, vicios. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo? Por el pecado del hombre y su no arrepentimiento. Esas son las consecuencias de no volver al camino de Dios. Pero nuestro Señor justamente dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, justamente llamando al pueblo alemán, al pueblo cristiano de aquella época, de esta manera. En la tesis número 1, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, es decir, arrepiéntanse, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. O sea, toda la vida
de arrepentimiento como bautizados. El Papa de aquel tiempo, el Papa León X, reaccionó contra Lutero porque con esas tesis Lutero criticaba la venta de indulgencias, como reduciendo de esa manera el tiempo en el purgatorio al comprar con dinero una indulgencia. La iglesia se había convertido en un negocio, pero al Papa no le importaba y decía: condena y excomunión de Martín Lutero, el hereje, y sus secuaces. Pero Dios ya estaba sembrando ahí la semilla del Evangelio, la palabra de Dios que iba a producir la reforma de la iglesia, la vuelta de la iglesia al camino de Jesucristo. La persecución no se hizo esperar de parte de los líderes religiosos a Lutero. Entonces el 18 de abril de 1521 le exigieron que se retractara delante de una asamblea general del imperio. Pero él dijo: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. La palabra de Dios por encima de todo. No puedo hacer otra cosa, justamente. Heme aquí, que Dios me ayude. Amén. Esa también es nuestra petición a Dios, que nos dé fortaleza para confesar la verdad hasta el final y que la palabra de Dios está por encima de todo pensamiento y tradición humana. Y para que esa palabra de Dios llegue a toda la gente, en 1522 Lutero traduce la Biblia al alemán, escondido en el castillo de Wartburgo, porque lo querían matar. El emperador lo quería matar, las autoridades religiosas también, pero un amigo de él, llamado Federico el Sabio, el príncipe de Sajonia, lo escondió en este castillo y él inmediatamente se puso a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Ese año de 1522, en solo 11 semanas, logró traducir todo el Nuevo Testamento al alemán. Y para 1534 ya tenía la Biblia entera traducida. Aquí vemos la portada del Nuevo Testamento de Lutero. Esto fue una revolución realmente. Por primera vez la gente podía oír la palabra de Dios en su propio idioma y ya no solo en latín. Esta es la palabra de Dios que Dios mismo tejió, la Biblia, con ley y evangelio. Así como se crea un tapiz con los hilos que se tejen solo en dos direcciones, así Dios tejió la Biblia, solo con la ley y el evangelio. Y vamos a explicar un poco esto, qué es que la palabra de Dios está tejida en forma de ley y de evangelio. Pasamos ahora a explicar el cuadro de Lucas Cranach, Ley y Gracia, del año 1529, donde él explica la ley y el evangelio. Adán y Eva en el Edén, engañados por la serpiente, ¿sí? Y la paga del pecado, que es la muerte, el hombre en la sepultura. Dios Padre, que de todas maneras consuela a Adán, al humano, junto con el Juan el Bautista, señalando a Cristo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ley y evangelio. Un Cristo crucificado, pero también resucitado, que sale victorioso del sepulcro, aplastando a la serpiente antigua. El ángel anunciando a María el nacimiento de Jesús, ahí tenemos arriba. Y en el Antiguo Testamento, Dios entregando la ley a Moisés, ¿no? Las tablas de la ley. Todo eso vemos del lado izquierdo. Y del lado derecho podemos observar también al fondo, en el centro, Sión, ¿no? La Jerusalén celestial. A la izquierda el monte Sinaí, luego el desierto, los 40 años en el desierto, y el monte Calvario. O sea, 3 montes: Sinaí, Calvario y Sión. Y también el árbol interesante en el medio, ¿no? A la derecha un árbol frondoso y a la izquierda seco, ¿no? Ley y evangelio, como resumen de toda la escritura. Como herederos de la Reforma, hasta ahora, ¿qué heredamos? ¿Qué regalo de Dios hemos recibido? Por supuesto, en primer lugar, la palabra de Dios, la Biblia. Pero ¿qué heredamos también? El sacramento del Santo Bautismo, el sacramento de la Santa Cena y las llaves, es decir, la confesión y absolución.
Y de eso queremos ver con otro cuadro de Lucas Cranach del año 1547, pero de Lucas Cranach el hijo. Se llama el altar de la Reforma. El bautismo está pintado a la izquierda, la Santa Cena en el centro y las llaves a la derecha. Y vamos a explicar un poco este cuadro magnífico, resumen de la teología luterana y también de lo que hemos heredado de la Reforma. Vamos a ver entonces a continuación el sacramento del Santo Bautismo. Fíjense, Felipe Melanchthon bautizando una criatura y dice: respecto al bautismo, se enseña que es necesario, que por medio de él se ofrece la gracia, y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptados. Por este motivo se rechaza a los anabaptistas que enseñan que el bautismo de párvulos es ilícito. Recordamos, los anabaptistas eran los que volvían a bautizar a las personas. Este es el artículo 9 de la Confesión de Habsburgo. El que sigue, sobre el sacramento de la Santa Cena, el artículo 10 de la Confesión de Habsburgo, dice lo siguiente: respecto a la Cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena, bajo las especies de pan y vino, y que se distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se rechaza la enseñanza contraria. Las dos enseñanzas contrarias son o la transubstanciación católica, solo cuerpo y solo sangre, o la doctrina falsa de la presencia simbólica, o sea, solo pan y apenas jugo de uva o vino, pero no cuerpo y sangre de Cristo con el pan y con el vino. Sobre las llaves, la confesión y absolución, los luteranos hemos recibido esto de Dios que dice: respecto a la confesión, se enseña que la absolución privada debe conservarse en la Iglesia y que no debe caer en desuso. Si bien, en la confesión no es necesario relatar todas las transgresiones y pecados, por cuanto esto es imposible. Salmo 19:12. Los errores, ¿quién los entenderá? Tenemos un recurso increíble de Dios ahí en confesión y absolución. ¿Qué más heredamos entonces como herederos de la Reforma? Palabra, bautismo, Santa Cena, las llaves. Pero atenti, porque hemos heredado más cosas de Dios increíbles para nuestro provecho y salvación. Palabra y sacramentos es lo principal, pero tenemos también el ministerio de la palabra, la oración comunitaria, es decir, el culto divino, y la cruz, la teología de la cruz. 7 cosas heredadas de Dios. Vamos a ver ahora estas últimas 3. Aparecen en el altar de la Reforma abajo, en el dibujo de Cristo crucificado. Vamos a verlo en detalle ahora. Cristo al centro, a la derecha Lutero predicando, con una mano señalando a Cristo crucificado y con la otra con la mano sobre la Biblia, y a la izquierda la congregación, el pueblo de Dios, oyendo la palabra, recibiendo la enseñanza de la doctrina de la fe cristiana. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el ministerio de la palabra, la oración comunitaria y la cruz. 3 dones que recibimos de parte de Dios también, y que son excelentes para nuestra salud y salvación, para transmitir también. En quinto lugar, hemos recibido de Dios el ministerio de la palabra. Dios ha instituido el ministerio de la predicación, es decir, ha dado el Evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el Evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo, y no por el nuestro, si así lo creemos. Se condena a los anabaptistas y otros que enseñan que sin la palabra externa del Evangelio obtenemos el Espíritu Santo por disposición, pensamientos y obras propias.
Confesión de Augsburgo en el artículo 5. Es decir, todos aquellos que desprecian la palabra de Dios. Y dice también, ministerio de la palabra, también se puede comprobar por los relatos y por los escritos de los padres que en la iglesia cristiana antaño, los sacerdotes y diáconos acostumbraban casarse. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 3:3, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El Papa no solo prohibió a los sacerdotes el matrimonio futuro, sino que disolvió los matrimonios de quienes habían estado casados por mucho tiempo. Y en 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo llama doctrina de demonios a la enseñanza que prohíbe el matrimonio. Confesión de Augsburgo, artículo 23. Así que, en conformidad a la palabra de Dios, el 13 de junio del año 1525, Martín Lutero y Catarina von Bora contrajeron santo matrimonio. Tuvieron un feliz matrimonio, 6 hijos de ese matrimonio, y en respuesta y en obediencia a la palabra de Dios de Génesis 2:24 lo hicieron, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aunque el mundo nos imponga hoy otra cosa, queridos hermanos, el mundo nos impone la destrucción de la familia. Sin embargo, nosotros no nos ha sido dado poder de cambiar un hombre en mujer o una mujer en hombre, o suprimir la diferencia de sexos, o prohibir a tales criaturas de Dios vivir honradamente en el estado matrimonial entre sí. Así dice nuestras confesiones en el artículo de Esmalcalda, la tercera parte, artículo 13, párrafo 2. Defendamos la familia como está en la palabra de Dios. En sexto lugar, hemos recibido de Dios la oración comunitaria, el servicio divino, el Gottesdienst, como se dice en alemán. Se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes. Para la verdadera unidad de la iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio, conforme a una concepción genuina de él, y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario que en todas partes se celebren de modo uniforme ceremonias de institución humana. La Confesión de Augsburgo dice eso. También, en las ceremonias públicas de la misa no se ha introducido ningún cambio manifiesto, excepto que en algunas partes se entonen himnos alemanes. Se ha abusado de la misa de muchas maneras en tiempos pasados. Todo el mundo sabe que se ha hecho de la misa una especie de feria, que las misas se compraban y vendían. Al mismo tiempo se ha repudiado el error abominable según el cual se enseñaba la misa como sacrificio por los vivos y los muertos para quitar el pecado y aplacar la ira de Dios. Está hablando acá de la idolatría, cuando el hombre inventa sus propios cultos a Dios y no deja que Dios le enseñe su propio culto. Porque el culto y la latría, es decir, la adoración conforme al Evangelio o del Evangelio, es recibir los bienes de Dios, el perdón de los pecados, la gracia y la justicia. Es recibir. Culto es recibir en primer lugar de Dios sus dones de perdón de pecados, la gracia y la justicia. ¿Qué formato de culto, de liturgia hemos heredado como cristianos luteranos? En primer lugar, vemos que Cristo enseña y la iglesia oye. Como está en Lucas 24, en el camino de Emaús, Jesús les explica a los 2 discípulos de Emaús, le enseña la palabra de Dios. Eso recibimos de la herencia de la sinagoga judía, la liturgia de la palabra. Reunirse en torno a la palabra de Dios, escuchar la exposición o el sermón. Pero también en la historia de los 2 caminantes hacia Emaús, Cristo también llega a un lugar, junto con ellos parte el pan, da gracias, y vemos que la iglesia también recibe de aquel Cristo que entrega su cuerpo y sangre en la liturgia de la Santa Cena. Palabra y sacramento forma parte del culto. Cuando es
un don que viene de Dios hacia nosotros. Se llama sentido sacramental de Cristo a la Iglesia. Es decir, el bautismo de Cristo, la Santa Cena de Cristo, la predicación de Cristo como un don de Dios hacia su pueblo, la Iglesia, o el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Sentido sacramental de la liturgia. Esto es lo principal del culto. También nosotros ofrecemos a Dios. Esto es el sentido sacrificial. En respuesta a la palabra recibida y a los sacramentos, la Iglesia responde a Cristo con una confesión de fe, confesión de pecados, con alabanzas, con acción de gracias, con ofrendas, con oraciones. El sentido sacrificial, porque entrego, sacrifico, presento a Dios. Y estos dos aspectos tenemos en la liturgia. La última marca de la Iglesia, la cruz, la séptima herencia que recibimos de parte de Dios. La teología de la cruz, Dios en medio del sufrimiento. Dice, si queremos ser cristianos, hemos de prepararnos y acostumbrarnos a la idea de que tenemos por enemigo al diablo con todos sus ángeles y al mundo, que nos infligen toda clase de desgracias y padecimientos. Allí donde la palabra de Dios es predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bien amada Santa Cruz. Eso dice Lutero en el Catecismo Mayor, en la parte del Padre Nuestro. Antes de la fundación del mundo, Dios determinó mediante qué cruces y sufrimientos Él habría de conformar a cada uno de sus escogidos a la imagen de su Hijo. O sea, de asemejar a sus cristianos a la imagen de su Hijo. ¿Y qué provecho habría de traer para cada uno la cruz de la aflicción? De esto Pablo concluye que él está completamente seguro y no abriga la menor duda de que ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte, ni la vida, etc., nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Eso nos enseña otra confesión de la Iglesia luterana, la fórmula de concordia. Jesús mismo dice eso en Juan 15. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. La cruz viene por causa del nombre de Jesús, por confesarnos cristianos. Eso se llama un mártir, uno que da testimonio. Y los luteranos dieron testimonio de su fe el 25 de junio del año 1530. Allí presentaron delante del emperador y de todas las autoridades principales del imperio la Confesión de Augsburgo. En la imagen vemos a Felipe Melanchthon, colaborador de Lutero, y los príncipes alemanes que suscribieron incondicionalmente esta confesión de fe. Y desde entonces surge lo que hoy se llama la Iglesia Evangélica Luterana. La misma Iglesia católica antigua, pero renovada, restaurada por la misma palabra de Dios. Eso es la Iglesia Evangélica Luterana. Y los confesores dieron su vida por esta doctrina de la fe. Y los credos y confesiones de fe de la Iglesia Evangélica Luterana se encuentran reunidos en el Libro de Concordia del año 1580. Allí están todas las confesiones de fe y enseñanzas de nuestra Iglesia. El Libro de Concordia contiene Credo Apostólico, Niceno y de Atanasio, la Confesión de Augsburgo, la Apología o Defensa de la Confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalda, que es como el testamento de Lutero, doctrinalmente hablando, un tratado sobre el poder y la primacía del Papa, el Catecismo Menor y Mayor y la Fórmula de Concordia. Estas son las confesiones de fe de la Iglesia Luterana como están en el Libro de Concordia del año 1580 y que invitamos a todos a ver y conocer. Como cristianos,
herederos de la Reforma. ¿Qué heredamos entonces? La palabra de Dios, bautismo, Santa Cena, confesión y absolución, las llaves, ministerio de la palabra, oración comunitaria o el culto y la Santa Cruz. Repasamos: palabra de Dios, Biblia, sacramento del Santo Bautismo, sacramento de la Santa Cena, las llaves, la cruz, ministerio de la palabra y la oración comunitaria. Eso recibimos como don de Dios. Y como herederos de la Reforma, por lo tanto, debemos valorar, usar y comunicar esta herencia recibida de Dios. Este regalo de Dios debemos valorar, usar y comunicar a la siguiente generación. Y usted y yo somos la generación presente. Debemos conocer y usar y valorar y comunicar estos dones de Dios a la siguiente generación. Un teólogo destacado del siglo XX, luterano, llamado Hermann Sasse, escribió que la Reforma fue la verdadera renovación de la Iglesia por el descubrimiento del Evangelio del perdón de pecados. Eso es la Reforma, la renovación de la Iglesia por el descubrimiento del Evangelio. Evangelio magnífico. Y por lo tanto, la Reforma fue un milagro en la historia de la Iglesia por el redescubrimiento de la doctrina pura, de la correcta enseñanza, interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Eso es la doctrina pura. Y damos gracias porque hizo este milagro por nosotros y por todo el mundo. Así que, queridos hermanos, como herederos de la Reforma, ¿qué vamos a hacer ahora que ya sabemos de qué se trata la historia? Dice entonces la palabra de Dios en Hebreos 12, 1-2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. En atletismo, el bastón violeta se llama testigo, así que toma el testigo y corre a la meta. Corre hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Dice en Filipenses 3 el apóstol Pablo: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quien quiera que seas tú que me estás escuchando, valora esta enseñanza y corre hacia adelante. Y como herederos de la Reforma, seamos de bendición para el mundo. Dejemos de lado las doctrinas del diablo, las tradiciones humanas, y como cristianos luteranos tomemos en la mano el Evangelio del Reino de Dios y corramos hacia adelante anunciándolo, compartiéndolo, vivenciándolo con todas las personas. No para una corona corruptible, sino incorruptible. Y esto es lo que queríamos compartir de herederos de la Reforma. Que Dios los bendiga ricamente en Cristo para la vida eterna. Amén.